Hola, soy el doctor Antonio Hernández. Bienvenidos. Esta vez hablaremos sobre las emociones. Sí, pero desde el principio. Las emociones se definen como el estado adaptativo del organismo, caracterizado por reacciones psicológicas y fisiológicas para favorecer la adaptación al medio. Revisaremos estos aspectos que nos darán pie a entender el proceso y la teoría del Dr. Hammer sobre las enfermedades. También veremos cómo las emociones se van complejizando. En un momento, cómo van teniendo respuesta con la cognición y formando diversos sentimientos que nos permiten corresponder y atender al medio. Y si los procesos de biodescodificación con las enfermedades y las emociones son suficientes. Hace 3.800 millones de años aproximadamente, se dieron las primeras partículas y con esto la formación de átomos con sus electrones, protones y neutrones, y después las moléculas. Posteriormente los planetas y las galaxias. Es el constante cambio. Estamos en expansión. Pero hay una parte que decide permanecer. En ese cambio decide estar y entonces se rodea de una membrana y logra un equilibrio. Ese equilibrio es la bacteria. Darwin señalaba que las especies cambian constantemente, pero que se soportan en sus relaciones sociales y eso hace que nos vayamos entendiendo. Por lo tanto, de ese caos se va dando el orden y ese orden tiene un sentido. Ese sentido va a ir generando y formando células. Esas células formarán órganos y los órganos, si funcionan, se quedan, si no, se eliminan o se adaptan. Esto es muy importante. Podemos entonces decir que hace 5 o 7 millones de años aparecieron los primeros bípedos. Estos eran los que caminaban en dos extremidades, eran los chimpancés. Hace aproximadamente 2 millones de años, en lo que es Etiopía, Kenia y Tanzania, aparecieron los primeros rastros de lo que eran los homos, los humanos. Ellos vivían en un clima selvático y ahí tenían toda su alimentación, vivían estables. Pero después hubo un cambio y entonces aparecieron sabanas y después desiertos, lo que lo obligó a cambiar. Muchas especies desaparecieron, pero el Homo sapiens no. Y esto fue por ese deseo de búsqueda, por ese deseo de cambiar, por la necesidad a la que se enfrentó, tanto de lugar como buscar opciones y también en su alimentación. Se dice que empieza a comer carne. ¿Por qué? Porque no podía vivir de lo que tenía. Entonces apareció la piedra con un filo. Esto es el primer inicio a la tecnología. Con esto pudo cortar la piel y la carne, y puesto que no tenía colmillos ni garras, era la manera de suplirlo. Esto le hizo pensar. Después apareció con 2 filos. Para producir esto como una especie de hacha, un bisel, tenía que preparar y decidir cómo golpear. Esto requería que planificara, que estandarizara su actividad y la pudiera regular y programar. Aquí están todos estos procesos cognitivos que empiezan. Bueno, avanza y después, en un lugar cerca de Burgos, en España, en la Sierra de Atapuerca, encontraron una región que se llama la Cima de los Huesos. Ahí encontraron entre 1985 y los 90, 28 cadáveres, 15 de ellos completos. Cabe destacar 4 personalidades importantes de esto. Estos fósiles fue el primero, Elvis, así le llamaron. Era una cadera de un hombre, pero una cadera muy ancha, lo cual correspondía a un hombre fuerte, con un peso quizás de 100 kilos. Eran robustos, fuertes para la caza. También hallaron el cráneo de una niña entre 12 y 14 años. Ella
tenía una deformidad en la parte posterior lateral del cráneo, lo que ocasionó daño cerebral y también una deformidad con la cara. Se presume entonces que esta niña vivió entre 12 y 14 años. Hubo otro que se llamaba Miguelón, y en este encontraron la cadera con lesión. En la articulación con la pierna había un daño, lo que implicaba que no se podía mover igual que los demás, que requería bastón o ayuda para moverse. Y finalmente, también hallaron a otro al que le llamaron Lucas. Él tenía traumatismo en el ojo y además, esto es importante, tenía artritis temporomaxilar en esta región. Estas son cosas que pudieron identificar en las investigaciones y que son muy valiosas para observar cómo entonces la enfermedad iba apareciendo. Pero, como dice el doctor Arzuaga, esto tiene que ver con, ¿en verdad, los hombres se enferman? Porque Darwin dice que las enfermedades degenerativas no existían, que no había hombres viejos. No, solo enfermedades degenerativas generaban dependencia y generaban invalidez. El hombre es autosuficiente y entonces tiene que estar en constante movimiento para la lucha, para la caza, para la supervivencia. Hay un punto importante, la valorización o la desvalorización que observamos en el movimiento. Bien, Darwin señaló que la selección natural pospone la enfermedad para después de la vida reproductiva o en la infancia. Entonces, muchos niños morían y solo quedaban los más aptos en la vida reproductiva para que sus hijos fueran estando sanos y después enfermaban. Decían que solo podían morir o por accidente o por ataques y que en algunas ocasiones, comentan estos autores, las enfermedades infecciosas aparecían cuando existían pequeños conglomerados, que bueno, tendríamos que replantearlo, y también la inadecuación biológica. ¿Qué es esto? Es cuando se adapta uno diferente a la vida, como el estilo de vida, los horarios de sueño, las posturas, los movimientos, el tipo de alimentación. Esto es lo que nos altera. El doctor Arzuaga dice y señala que no enfermamos, que la selección natural y la evolución va haciendo que solo los más aptos puedan continuar y puedan mantener sano a su descendencia o a sus descendentes. Así que esto es muy importante porque es lo que lleva a la trascendencia. La trascendencia se logra si somos cooperativos, si somos solidarios, si se puede trabajar en grupo. El humano no deja a nadie atrás, cuida, ayuda y hace que los viejos puedan estar. Es tan valioso considerar que los hombres viejos están porque pueden estar cuidados. Antes, los hombres vivían aproximadamente 30 años, después 50, hoy es cerca de los 70. Y eso es porque los cuidamos y ellos nos aportan memoria y sabiduría. Y es lo que debemos cuidar. Por eso son tan valiosos los viejos ahora, porque hemos decidido que permanezcan, porque nosotros vamos a permanecer después, en esa constante estabilidad con esos hombres fuertes que ahora están. Bien, las emociones son estados adaptativos del organismo, como ya dijimos, y que permiten adaptarnos al medio. Vamos a hablar ahora de dos autores importantes que hablan sobre las emociones. Paul Ekman señala 6 emociones básicas, como son la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco y la alegría. Y estas las considera universales, porque las encontró en el rostro de los individuos. Y además, están en cualquier cultura y en cualquier raza. Darwin dijo que las expresiones emocionales son reacciones somáticas y comportamentales que llegan a una experiencia mental. El segundo autor que vamos a revisar es Jack Panksepp. Él señala que las emociones verdaderas
son las que se basan en los instintos para la supervivencia y que son comunes en los animales. Surgen de la necesidad del organismo para responder adaptativamente a su entorno social y ecológico. No emergen de la corteza cerebral, es decir, de la parte superior, sino de lo que está abajo, que es el tronco encefálico, el hipotálamo y el sistema límbico. Las 7 emociones son búsqueda o curiosidad. Esta es la primera. Y esta es la que nos mueve a buscar, a explorar lo que nos satisface. Buscar ese equilibrio, esa homeostasis. Es lo que hace el hombre cuando en un momento queda en el desierto. Tiene que buscar, tiene que explorar. Y ahí va esta parte emocional. Después, el dolor y la aflicción. Ahí se activa el dolor, provocando la activación de la tristeza, el amor, el abandono. Y esto lo vemos en los primeros enterramientos. Quizás en la cima de los huesos no sea muy claro, como comenta Rivera, ya que es una especie de enterramiento muy primitivo, pero ya con esa idea de tener esa separación y ese abandono de los muertos. La siguiente emoción es la rabia o la furia. Este es el desprecio, pero también es la fuerza, la energía para modificar algo del entorno. Es adaptarla a mis necesidades, como ocurrió cuando al no tener garras ni caninos o colmillos, tuvo que, por medio de herramientas, cortar la carne y poder sobrevivir. Esa idea, esa brillantez, es lo que hizo que continuara el hombre. La siguiente emoción es el juego. Esto es motivacional, es el aprendizaje lúdico, lo relacional, es el sentido del humor. Y eso lo observamos en los cachorros, en los niños, cómo juegan para ir aprendiendo, para ir tomando el entorno. La cuarta es el temor o ansiedad. Aquí es la incertidumbre, la preocupación, lo relacionado con la inseguridad. Es muy importante porque nos ayuda a evitar el peligro. Y bueno, imaginen a los hombres en aquellos tiempos en la prehistoria, cuando cazaban, cuando se encontraban solos, cuando aparecían depredadores que lo ponían mal y lo ponían en apuros. La quinta emoción es el temor, la ansiedad. Esta es la incertidumbre, la preocupación, lo relacionado con la inseguridad. Es evitar el peligro. Y podemos recordar entonces al hombre de la prehistoria, cuando estaba solo, cuando era atacado de manera sorpresiva, cuando tenía que huir. Como quizás ha pasado tanto y como sigue pasando. La sexta emoción es el deseo y va relacionado con lo sexual. Aquí está el contacto con la vida, la pasión, el deseo sexual, esa continuidad con la vida. Y finalmente, la crianza o el cuidado. Esta se relaciona con la protección, con la empatía, con los cuidados, tanto a nivel individual como social. Es la solidaridad. Finalmente, vamos a señalar que las emociones son importantes porque nos permite trascender. Si nosotros nos unimos, si estamos solidarios, si trabajamos en grupo, podemos seguir adelante, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con los que nos acompañan, con los que paseamos, con los que jugamos. Eso nos va a permitir trascender, va a permitir que nuestras generaciones continúen, que no tengamos miedo. En estos tiempos, en los que a veces nos sentimos solos, recordemos este avance del hombre y nos demos cuenta que en verdad no estamos solos, que podemos trascender, que podemos juntos fortalecernos para que ese entorno que a veces parece peligroso no nos corrompa, no nos afecte, aunque algunos a veces olviden esa idea principal, la trascendencia del hombre, el cuidarnos, el respetarnos, el lograr considerar de los hombres la sabiduría, la memoria, que nos ha llevado a dar una felicidad mayor a la vida. Muchas gracias por ver el video, espero les sirva y les guste. Y les recuerdo que haré otros videos sobre enfermedades específicas. Hasta luego.